Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Entonces nos habíamos quedado en el versículo 18 y nos toca el versículo número 19. El Señor ha bajado del monte y al bajar del monte, Él observa una gran multitud que está con los discípulos. De ahí estaban también unos escribas y estaban discutiendo con los apóstoles. Y la discusión giraba en torno a que ellos habían sido ahí testigos presenciales de que este padre de familia había llevado a su hijo que estaba poseído del demonio para que los apóstoles lo echaran fuera. Y no dice cuánto tiempo los apóstoles lucharon ahí, pero la verdad es que no pudieron expulsar al demonio que tenía este muchacho. Y ese fue el motivo de la discusión y probablemente estaban humillando ahí o haciendo algo en contra de los discípulos. Y todo ese escenario el Señor lo observa. Y entonces aquí en el versículo 19 dice que respondiendo Él, les dijo: oh generación incrédula. Llama la atención ver las palabras del Señor porque siempre Él está mencionando el problema que se está dando. En este caso, la falta del poder de expulsar a este demonio estaba casi centrada en la incredulidad, la falta de fe. Y el Señor lo dice ahí claramente: oh generación incrédula. Y luego les hace esta otra pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo creo que el problema ahí era serio, ver al muchacho como convulsionando, porque el demonio lo estaba afectando. Y el Señor hace estas preguntas que son interesantes y Él pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y les hace una tercera pregunta y le dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? La razón de estas preguntas es porque el Señor esperaba que la gente, después de haber visto tantos milagros que el Señor había hecho, tuvieran un poquito de fe. Pero se ve que dentro del grupo la gente no tiene fe, porque él menciona la generación, una generación o generación incrédula, y dice: ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego les da una orden y les dice: traédmelo. Entonces ahora tienen que traer al muchacho hasta donde está el Señor, y definitivamente la gente está a la expectativa de qué va a pasar. Más parece ser que la gente estaba por curiosidad. Querían siempre ver las cosas que el Señor hacía, y no era tanto porque esos milagros los convencieran a ellos de que Él era el Mesías, ¿verdad? Aunque ellos ya habíamos visto que unos decían que creían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías y algunos de los profetas. Ninguno se da por enterado de que sea el Mesías. Entonces, todas esas señales no han ayudado para que ellos finalmente cambien su forma de pensar. Entonces, aquí podemos nosotros comentar un poco de a quién dirigió el Señor esta amonestación, que es un poco severa. Y hay 4 grupos a quienes Él les dirige la amonestación. Como veremos, dice, su indignación era contra la incredulidad. Él está resaltando la incredulidad. Esa incredulidad que se había extendido por toda aquella región. Primero, ahí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para altercar con Jesús y sus discípulos
con el fin de desprestigiarlos, ¿verdad? Esa es la amonestación, va en primer lugar para ellos, para los escribas. El segundo grupo también se dirigió el Señor a la multitud, que a pesar de haber presenciado tantas manifestaciones de la gloria y del poder de Cristo, no hacían sino curiosear, dispuestos siempre a vitorear al vencedor y de silbar al vencido, que es lo que normalmente hacen las multitudes cuando se tiene un problema similar a este. Tercero, va dirigida a los discípulos, que a pesar de que en otras ocasiones habían echado fuera demonios en su nombre, en el nombre de Jesús, en esta ocasión todavía se resistían a aceptar los planes del Señor, y en especial el anuncio de la cruz, por lo que su poca fe no daba frutos. Yo no sé si los discípulos se sentían como muy seguros de sí mismos, porque ya habían tenido esa experiencia de que habían ido, que el Señor los había comisionado, y cuando traen el informe, ellos informan de que los demonios se les sujetan, que los enfermos sanan y que han ungido a las personas y que sanaban. Y quizás se sentían ellos ya con la capacidad de poder hacer este tipo de señales, y ahora se encuentran en una situación un poco difícil para ellos, porque están quedando mal, y lo que menos querían ellos era quedar mal delante de toda la gente. Y por último, también la amonestación del Señor va al padre de ese muchacho, que como vemos en el pasaje, fluctuaba entre la fe y la desesperación. Obviamente que alguien con una situación como la de este señor debiera de estar desesperado, principalmente al ver a su hijo siendo afectado por el demonio. Era un caso bien difícil, bien severo. El tipo de demonio que tenía este muchacho era de los demonios, tal vez de los más fuertes y los más agresivos. Y por eso es que él está ahí bastante preocupado. La gravedad de esta amonestación se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús. Es un lenguaje muy similar al que usó Moisés en una ocasión. Y Moisés tal vez es un poco más fuerte en sus amonestaciones, en su amonestación, que se había dado siglos atrás, en donde él había amonestado al pueblo de Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de los ídolos. En esa ocasión nos cuenta Moisés en Deuteronomio 32:6 que Moisés le dice a los israelitas: generación torcida y perversa. Y les pregunta: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Mire, Moisés es más severo que el Señor, porque los trata de pueblo loco y de pueblo ignorante. No cabe duda que los israelitas se han de ver molestado. Y cualquiera de nosotros en una situación semejante, si nos dijeran estas palabras, creo que nos molestaríamos mucho y tal vez tendríamos alguna reacción bastante violenta. Y luego les vuelve a preguntar Moisés: ¿no es él, hablando de Jehová, no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces aquí vemos cómo Moisés usa más o menos, o toma la misma conducta que ha tomado el Señor ahora en esa situación con este padre de familia y la multitud que está ahí. Entonces dice el versículo 20: y se lo trajeron, como él pidió, les dice: traerlo acá, y se lo trajeron. Al momento de llegar el muchacho ahí, no dice que el muchacho haya visto a Jesús, sino que dice: cuando el espíritu, hablando del espíritu malo, vio a Jesús. O sea, esto nos aclara también el punto de que estos espíritus ven. Y este espíritu, habiendo ahí tanta gente, estando ahí los discípulos, estando los escribas, estando la multitud, él fija su atención en Jesús. ¿Verdad? Dice: pero cuando vio a Jesús, miren lo que hace. Se desquita con el muchacho, porque dice: sacudió con violencia al muchacho. Ese sacudir con violencia al muchacho
es que intentó matarlo, porque él sabía lo que le esperaba, y entonces agarra y acciona en contra del muchacho. Solo ve a Jesús y lo sacudió muy fuertemente. O sea, los comentaristas dicen que lo que quería era matarlo. Luego dice que el muchacho cayó en la tierra, y al caer en tierra se revolcaba, como que estuviera convulsionando o algo similar. El muchacho reacciona ante la sacudida que el espíritu le da en su cuerpo. Pero no solamente se revuelca en la tierra, que ya ese era un escenario bastante fuerte, sino que empieza a echar espuma por la boca. Y el Señor está ahí. Y él se está dando cuenta de lo que el espíritu está haciendo con el muchacho, y no acciona en ese momento. Y mire lo que hace el Señor entonces. Y esto a veces ya llama la atención, y es curioso ver la forma en que el Señor reacciona. Porque dice el versículo 21, entonces Jesús preguntó al Padre. O sea, fija su atención en el Padre mientras que el muchacho está siendo sacudido, revolcándose en la tierra y echando espuma por la boca. Y el Señor, con toda tranquilidad, se dirige al padre de este muchacho y le hace esta pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Yo me imagino que si nosotros hubiéramos estado en el lugar del Padre, nosotros hubiéramos querido que el Señor inmediatamente resolviera esta situación con nuestro hijo, ¿verdad? Porque era una situación muy, muy drástica, muy, muy fuerte, y el muchacho estaba sufriendo mucho ahí. Pero el Señor se dirige al Padre y le pregunta: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Por qué el Señor tiene que preguntarle al Padre cuánto tiempo hacía que esto le ocurría? Pareciera que es una pregunta sin importancia, porque ante el cuadro que se está viendo ahí, como que la pregunta estaba de más. Pero no, vamos a ver por qué. Entonces el padre le dijo que desde niño, o sea, si desde niño el muchacho tenía este tipo de situaciones, comentábamos el miércoles que los demonios no perdonan ni a los niños. O sea, entran en los niños, y en este niño había entrado uno de los peores espíritus. Ahora, ¿qué pudo haber ocurrido para que un demonio entrara en un niño? Porque está bien que entre un adulto por sus actos y por sus acciones, por todo lo que hace, pero un niño, no entiendo yo por qué los demonios pueden entrar en un niño, porque no hay razón quizás para que entre un niño. Bueno, sin duda, era una escena terrible, pero a pesar de esto, Jesús no hizo nada por el joven, sino que con toda tranquilidad comenzó una conversación con el Padre. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué él empieza una conversación con el Padre si el muchacho está sufriendo? Entonces, porque si bien era importante que su hijo fuera restablecido, no eran menos importantes los problemas de fe. Mire cómo el Señor está dándole más importancia a la fe que a la parte física con la que el muchacho estaba sufriendo. Y la fe que el padre tenía. Y esto quedó claro inmediatamente por la forma en que el padre hizo su petición al Señor. Entonces veamos qué nos dice el versículo 22. Dice: entonces el padre le explica al Señor, después de decirle que eso le estaba sucediendo desde niño, y le explica, le dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua. Si le echaba en el fuego, quiere decir que ese muchacho ha de haber tenido cicatrices de quemaduras. Saber en qué parte era este fuego, pero probablemente el muchacho en todo su cuerpo ha de haber tenido las señales de las quemaduras que le causaba cuando el espíritu lo echaba en el fuego. Y en el agua, quizás en algún río o en algún lugar de estos, y el padre tenía que estar pendiente porque el demonio lo que quería era matarlo. Si lo echaban en el agua era para ahogarlo. Si lo echaban en el fuego era para que muriera quemado. O sea, ese pobre niño estaba sufriendo
ya por muchos años una situación muy complicada. Y aquí lo aclara, le dice, en el fuego y en el agua para matarle. O sea, el padre está dando este informe. O sea, el padre sabía que por la gravedad de estos actos de que el demonio lo echaba en el fuego, en el agua, él se percataba de que el demonio lo que quería era matarle a su hijo. Se pueden imaginar la angustia de ese padre día tras día pensando qué iba a suceder con su hijo. No dice si solo tenía un hijo. Y también no dice aquí el texto qué pasa con la mamá, porque es el padre el que está viendo este asunto de su hijo y no está la madre. Quizás el niño era huérfano, o quizás la madre estaba enferma y no podía salir de su casa, o quizás por la distancia, porque había que caminar mucho a donde estaba el Señor y el padre tenía más facilidad de llevar al hijo, que no dice qué edad tenía ya para ese momento, pero es probable que lo tuviera que cargar o llevarlo de alguna manera bajo control. Pero entonces aquí el padre le dice al Señor, pero si puedes, miren las palabras que él usa, dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto es interesante porque aquí deja entrever el padre que no tiene fe en que Jesús pueda hacer algo por su hijo. Quizás esté influenciado porque acababa de pasar la experiencia que los discípulos no habían podido hacer nada. Entonces, él le dice al Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, con mucha angustia y ansiedad, el padre explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. No es difícil entender la angustia del padre viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho, que en un sentido muy real había arrebatado al hijo de su padre y arruinado el disfrute de su relación. O sea, ¿se imaginan cómo vivía esa familia ante una crisis tan severa de tener un hijo que está poseído del demonio? Haber sido una batalla fuerte las 24 horas de cada día para este padre. Y por supuesto, el dolor del propio muchacho, que era quien llevaba la peor parte, que bajo la influencia de un poderoso demonio era llevado una y otra vez a su propia autodestrucción. De veras que era una situación muy lamentable para este muchacho, ¿verdad? Estar sufriendo bajo los efectos de un demonio. Y eso es lo que le puede pasar a cualquier persona que en un descuido de su vida puede ser poseída de un demonio. El demonio puede hacer y actuar de esta misma manera. Y eso es lo que uno tiene que evitar. Bueno, tal vez el fracaso de los discípulos había llevado a este hombre a dudar de Jesús. Así que cuando hizo su petición, parecía no estar muy seguro de que Jesús realmente pudiera ayudar a su hijo. Aquí nos viene a la memoria el recuerdo también del leproso de Galilea, que ya lo vimos en Marcos 1:40, que se acercó a Jesús diciéndole, si quieres, en este caso del muchacho, el padre dice, si puedes, en este si quieres, puede limpiarme. Ninguno de los dos comprendían que Jesús quiere y puede. El Señor quiere y puede salvar a todos los que se acercan a Él con fe. Pero la cuestión era si realmente tenían fe. Es que este es un punto donde la mayoría fallamos en nuestra relación con Dios. Nuestra fe a veces es muy pequeña. Es tan corta nuestra fe que ante las situaciones difíciles que nos toca atravesar, no logramos salir adelante porque nuestra fe es muy poca, muy baja. Y a veces los problemas son muy serios. Bueno, siguiendo con el relato de Marcos 9, el versículo 23, Jesús se dirige de nuevo al padre familia. Entonces Jesús le dijo, como él dice, si puedes, ahora el Señor le dice, si puedes creer, ¿verdad? Aquí el Señor le responde de la misma forma. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por supuesto, si están frente a Dios mismo, al Dios encarnado, si ellos podían tan solo comprender
que no era simplemente un profeta ni un simple maestro, sino que era Dios mismo, si podían llegar a creer que Él era, te dice, todo era posible. Todo le es posible. Todos tenemos esta tendencia a ver los fracasos de los demás y justificar con ellos nuestros propios fracasos. Pero esta es una forma absurda de engañarnos a nosotros mismos. Como el Señor le dijo, al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, si no avanzamos más en la vida cristiana, es por nuestra falta de fe. Eso es lo que nos afecta a la mayoría de nosotros, nuestra falta de fe. Y no es culpa de los demás, sino que es nuestra propia culpa. En cuanto a la frase, al que cree todo le es posible, es probable que se refiera no tanto a lo que podemos hacer mediante la fe, sino a lo que Dios nos dará en respuesta a esa fe. Mire, esto es interesante. No es tan importante que nosotros esperemos ver qué se puede lograr mediante nuestra fe, sino lo que Dios nos dará en respuesta a esa fe, tal como le ocurrió al padre de este muchacho. Y por supuesto, no quiere decir, aquí también pongámosle atención a esto no quiere decir que cualquier cosa que nosotros querramos, porque la verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y confía en Él. Fíjense que en muchos pasajes de la Biblia dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. En otro dice que no hemos pedido. En otro dice que si pedimos vamos a recibir. Y a veces nos aferramos a esos textos y actuamos en base a esos textos, pero se nos olvida una parte muy importante, que todo tiene que ser bajo la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan que el Señor, previo a ir a la cruz, cuando está en el monte de Getsemaní, en su oración, Él le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa? O sea, el Señor estaba en un momento de angustia pidiendo al Señor si era posible que pasara de él esa copa, la muerte que iba a enfrentar. Pero luego agrega, pero que se haga conforme a tu voluntad. Si es posible, pero que sea conforme a tu voluntad. O sea, si el mismo Señor en su petición está anteponiendo que se cumpla la voluntad de Dios, nosotros, ¿por qué no actuamos así? Yo sé que es difícil porque algunas veces nos ha tocado pasar por situaciones complicadísimas. Y sé que oramos y oramos mucho y algunas veces derramamos nuestras lágrimas y nos angustiamos y le pedimos al Señor. Pero es difícil cuando uno está esperando una respuesta de Dios, pero no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. A mí me viene a la mente el pasaje de Abraham. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo, su único hijo, que después de 100 años de estar esperando tener un hijo, finalmente el Señor le concede que tengan un hijo con Sara, su mujer. Y cuando ese hijo ya ha crecido, tiene unos 15, 17 años, el Señor se lo pide y le dice que se lo sacrifique. Ese haber sido un golpe muy duro para Abraham. Sin embargo, Abraham no le negó su hijo. No le dijo al hijo lo que iba a hacer, pero le dijo al hijo que fueran al monte, que iban a ir a adorar a Dios. Pero el corazón de Abraham iba destruido, despedazado, sabiendo que bajo su propia mano él tenía que quitarle la vida a su hijo. Llegó al monte, preparó el altar, preparó el holocausto. Luego Isaac le dice, padre, ¿y dónde está el sacrificio? Y él no le revela todavía. Entonces solo le dice, Dios proveerá. Pero Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, a hacer conforme a la voluntad de Dios.
Yo creo que a nosotros nos conviene que ante situaciones tan difíciles que podemos estar pasando porque tengamos un hijo muy grave, lo que podemos hacer es entregarle nuestro hijo a Dios y decir, Señor, yo te lo sacrifico, yo te lo doy. En la esperanza de que el Señor haga como hizo con Abraham, de que finalmente el Señor no va a aceptar un sacrificio de esa naturaleza y va a poder proveer un sacrificio y devolvernos a nuestro hijo sano. No es fácil, es difícil, es muy difícil tomar esa decisión, pero creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entregarle a nuestra familia, a nuestro familiar que está malo o grave, entregárselo a Dios y decirle, Señor, haz tu voluntad. ¿Verdad? Que al final sabemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que sabe cuánto podemos sufrir cuando vemos a un hijo nuestro en una condición difícil y tal vez esperando la muerte, quizás esperando la muerte. Es difícil. Pero el Señor lo hizo en el huerto del Getsemaní. Y aquí estamos viendo esta parte, dice, porque la verdadera fe se somete siempre a la voluntad de Dios y confía en Él. Hay que confiar en Dios. Hay que pedirle que Él haga su voluntad. En el fondo queremos el beneficio, pero Dios sabe qué es lo que más nos conviene. El versículo 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Obviamente, era lo menos que se esperaba de este padre, que clamara. Inmediatamente clamó, porque él sabía que lo que el Señor le estaba diciendo, que si podía creer, que al que cree todo le es posible, eso hizo que el padre actuara inmediatamente y clamar es hablar en voz muy alta. Al padre no le importa que ahí estén los escribas, no le importa que ahí están los discípulos, no le importa la multitud. Él clama al Señor y le dice, creo, gritando, le dice, creo, y confiesa, ayuda mi incredulidad. Él sabía que realmente el Señor estaba tocando la parte sensible de él y que era la fe. Y entonces él pide ayuda, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconocer que nuestra fe es muy débil, que nuestra fe no alcanza para que el Señor responda a nuestras peticiones. Y entonces clamarle a Dios y pedirle que ayude a nuestra incredulidad. La angustiosa contestación del padre reveló sus dudas. Con total honestidad expresó su fe, al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma. Es dramática, a la vez que conmovedora, la lucha que se percibe en el corazón de este hombre entre la fe y la incredulidad. Sin embargo, había algo de fe, tenía un poquito de fe, tal vez tan pequeña como una semilla de mostaza, pero siendo genuina, el Señor se encargaría de robustecerla y hacerla crecer. Todos sabemos el final de esta historia, de este caso, pero mientras se está dando este proceso, obviamente el padre está sufriendo mucho. De esto debemos aprender también que la forma correcta de enfrentar nuestra incredulidad es llevándosela a Jesús, igual que le llevamos también todos nuestros pecados y debilidades. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea, el Señor está hablando con este padre de familia. El padre de familia le está comentando desde cuándo su hijo padece eso. El joven se está revolcando ahí en la tierra, echando espuma por la boca, siendo sacudido violentamente por el demonio. Y en esa conversación,
el Señor se percata en ese momento que la multitud empezó a crecer y se empezó a acercar y se agolpaba la multitud. Al ver el Señor que la gente se está acercando y agolpando, entonces reprendió al espíritu inmundo y le dijo que, por cierto, no había necesidad que el Señor dijera alguna palabra. No había necesidad. El poder de él es tan grande que no tenía necesidad de pronunciar las palabras que dice. Pero aquí queda escrito que él le dijo al espíritu inmundo: espíritu mudo y sordo. Al principio habíamos visto que decían que era un espíritu mudo, pero el Señor también agrega que es sordo. Y además de ser mudo y sordo, mire todo lo que estaba pasando este pobre muchacho. Y le dice: yo te mando, porque Jesús sí tiene la facultad y el poder para mandar a los espíritus inmundos. No como los hombres hoy en día en las iglesias, que se atreven a mandarle al Señor, a exigirle al Señor, a declarar cosas que no están bajo su potestad. O sea, se llenan de una falsa fe, que solamente lo que logran es quedar en ridículo, porque no sucede nada. Y le dice al Señor: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, que podía entrar de nuevo en él, o saber si había tenido esa experiencia el muchacho, que salía el espíritu y volvía a entrar. Pero aquí el Señor le dice categóricamente que nunca más vuelva a entrar en él, en el muchacho. Y entonces vamos a ver qué es lo que hace el espíritu inmundo. Mientras Jesús hablaba con el Padre, la multitud empezó a agolparse rápidamente en torno a ellos con el fin de ver el resultado. Y aunque aquel espíritu maligno era realmente poderoso, como más adelante indicó Jesús, y a pesar de que de ninguna manera quería soltar a su pobre presa, sin embargo, no pudo resistir el poder divino del Señor, que no solo le mandó salir del muchacho, sino que también le prohibió volver a entrar en él. Categórico. Te dice el versículo 26. Entonces, el espíritu, al oír la orden que el Señor le da, el espíritu también clama, clamando, pero dice, y sacudiéndole con violencia, salió. O sea, el espíritu hizo su último intento de querer matar al muchacho antes de salir de él. Porque dice, sacudiéndole con violencia, salió. Dice, y él quedó como muerto, el muchacho. Quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. O sea, el espíritu sí quería matar al muchacho y pensó, antes de salir de él, matar al muchacho. Pero estaba frente a Jesús y eso no iba a ser posible. Entonces todos creían que estaba muerto, pero no estaba muerto. Dice el 27. Pero Jesús, tomándole de la mano al muchacho que estaba ahí tirado en el suelo, le enderezó y se levantó. ¿Bien? Mire lo tierno del Señor delante de toda la gente y de los discípulos y de los escribas. Se ha de ver inclinado, tomó de la mano al muchacho, que quizás todavía tenía espuma en la boca, y con todas sus cicatrices de los intentos que Satanás el demonio había hecho por matarlo, le ha de haber puesto atención al Señor al abrir sus ojos y ver el rostro del Señor tan tierno y todo. Entonces el muchacho se levantó. El asombro para toda la gente. Ahora los discípulos están asombradísimos de ver lo que ha ocurrido, lo que ellos no habían podido hacer. Las palabras y las ofensas y los reproches que los escribas le habían hecho a los apóstoles, se las tuvieron que tragar, porque ahora aquí se está manifestando un milagro poderosísimo. Y la gente está asustada nuevamente de ver lo que el Señor ha hecho en ese momento. Al salir el espíritu le hizo al muchacho todo el daño que pudo.
dejándole tirado en el suelo como muerto. Pero el Señor, en un gesto realmente hermoso, le tomó de la mano y lo restauró plenamente, devolviéndole las fuerzas y levantándolo a la vida. Yo puedo imaginar el rostro del padre al ver al niño ya normal, ya en su sano juicio. Y como dice que era sordo y era mudo, quizás el padre lo oyó ya hablar y oyó cómo el muchacho quizás respondía a lo que el Señor le decía. Entonces el padre se da cuenta que el niño ya no es sordo y tampoco es mudo y ya no tiene al espíritu inmundo. Versículo 28. Cuando él entró, el Señor, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Como decimos que estaba en Galilea, es probable que la región donde él estaba, la región de Galilea, era Capernaum. En Capernaum ahí estaba la casa de Pedro. En la casa de Pedro era donde habían quitado el techo unos amigos que habían llevado a un paralítico y lo habían entrado. Entonces, el Señor nuevamente entra en esa casa. Se supone que esa es la casa. Y estando adentro, los discípulos, quizás con vergüenza y con pena, le hacen una pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mire, qué interesante estas preguntas y estas conversaciones que el Señor tiene con los discípulos, porque eso nos da enseñanzas o nos confirman algunos aspectos que para nosotros, si no se hubieran quedado escritas en la Biblia, nosotros quizás estuviéramos pasando por algunas situaciones difíciles en algunos momentos. Pero ellos son honestos y dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Si antes ellos ya habían echado fuera demonios, cuando el Señor los comisionó, habían sanado enfermos. ¿Por qué ahora no habían podido echarle fuera? Aquí hay muchos aspectos a analizar, pero sobre todo no perdamos de vista un aspecto que es interesantísimo, que es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y cuando Él decide hacer algo, así va a ocurrir. Y cuando Él decida no hacer algo, de igual manera así va a pasar. Y entender la soberanía de Dios, entender el propósito de Dios, entender la voluntad de Dios, no es fácil. Principalmente cuando se está atravesando un desierto, cuando andamos por lugares difíciles. Seguramente recordaban la ocasión en que Jesús les había enviado a ellos solos y cómo habían echado a muchos espíritus inmundos sin que recordaran un fracaso, tan solo un fracaso no habían tenido, y menos un fracaso tan vergonzoso como este. Y eso lo podemos ver en Marcos 3 del 14 al 15, que ya lo vimos. Ellos, bajo la unción del Espíritu de Dios y comisionados o empoderados por el Señor, habían recibido la facultad de echar fuera espíritus inmundos. Pero ahora, ¿qué había fallado en esta ocasión? Pero el Señor ya había contestado a esa pregunta y les había dicho, oh generación incrédula. El problema era la incredulidad. Parte del problema, no era todo el problema. ¿Cómo el Señor le había dicho al padre del muchacho, al que cree, todo le es posible? Entonces el problema de los discípulos era que si bien habían llegado a entender quién era Jesús y lo habían reconocido como el Cristo, según vemos en Marcos 8:29, sin embargo, no aceptaban que él tuviera que morir en una cruz. Estaban ignorando muchas profecías. Este rechazo a la voluntad de Dios les estaba llevando a actuar al margen de su poder. En esas circunstancias, no era de extrañar la derrota que acababan de sufrir. Mateo 12:28. Entonces yo les decía que hay muchos aspectos a considerar. Si nos quedamos con un solo texto y no vemos los contextos, podemos caer hasta en depresión y en situaciones de incredulidad
y hasta podemos entrar en situaciones de apostasía, que algunos llegan a esos niveles, si no conocemos la escritura. Porque mire lo que Mateo nos cuenta en el capítulo 12, versículo 28. El Señor respondiéndole a los fariseos les dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Aquí vamos a ver que el Señor les responde a ellos que hay algunos espíritus que requieren oración y ayuno. Pero ¿será que un espíritu inmundo sale solo con oración y ayuno? ¿Por qué el Señor está diciendo aquí en Mateo que por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios? Nos está dando una verdad bien importante, nos está revelando aquí una verdad importantísima, que es el poder de Dios está centrado en su espíritu y que por ese espíritu de Dios se pueden echar fuera los demonios, pero no todos, no es para todos. En este caso estamos hablando del mismo Señor. El Señor había comisionado a los discípulos para ir a echar fuera demonios, pero no delegó esa autoridad en todo el pueblo de Israel, ni en toda la gente, en las multitudes. Él no delegó ese poder en todos. Entonces, ahí es donde tenemos que ir distinguiendo algunos pasajes de la Biblia y entender la realidad del evangelio, del cristianismo y del poder de Dios. Te dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No nos vamos a meter ahorita al punto del reino de Dios, porque eso será para otro estudio. Pero sigamos viendo. Marcos 6:13. Hablando de los discípulos, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Por qué ahí sí pudieron echar fuera muchos demonios? Porque el Señor los empoderó. El Señor delegó en ellos su poder y por eso pudieron echar fuera demonios. Pero estamos hablando de los discípulos, de los apóstoles. No estamos hablando de cualquier gente. Y esto nos va llevando a entender algunos aspectos. Fíjese que de los primeros milagros que la Biblia nos relata, encontramos a Moisés en Egipto haciendo muchos milagros, las 10 plagas de Egipto. Encontramos a Moisés por el poder de Dios partiendo el Mar Rojo. Encontramos a Moisés haciendo que caiga maná del cielo, dándoles agua de la roca y muchas cosas. Moisés. ¿Alguien más haría eso? ¿No? Porque en ese momento era el mensajero de Dios, Moisés, que había sido empoderado por Dios, porque el Señor le dijo, ve y muéstrate a los ancianos, y le había preguntado qué tenía en su mano, y Laqueo que mete su mano en su seno, y la vara, y todo eso. Le estaba diciendo a Moisés que le estaba facultando para hacer señales delante de su pueblo, el pueblo de Israel, Moisés. Luego tenemos el caso de los profetas, Elías o Eliseo, un segundo grupo que el Señor usó para hacer multitud de milagros, incluso resucitar muertos. Pero ¿qué hacían los falsos profetas en el tiempo de Elías y de Moisés? Lo único que hacían era el ridículo, porque Moisés, Elías y Eliseo habían sido comisionados por Dios, al igual que Moisés. Después de los profetas tenemos a Jesús. Obviamente, él podía hacer cualquier tipo de milagros y está haciendo señales en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Luego del Señor, él comisiona a los discípulos, a los apóstoles,
Y entonces hay una temporada, hay una época en que los apóstoles hacen milagros. Pero miren, hermanos, cuando uno ve la historia de la iglesia, encontramos que el pueblo de Israel fue destruido en el año 70 por Tito Vespasiano. ¿Por qué del año 70 hasta, digamos, hasta el siglo pasado? Yo diría hasta hoy, pero pongámoslo hasta el siglo pasado. No han ocurrido milagros. ¿Qué pasó? O sea, más de casi 2000 años y no han habido milagros. Ni entre los judíos. Porque cuando se terminaron los 12 apóstoles, cuando ellos murieron, se acabaron esos milagros. Ya no hay ese tipo de personas en la tierra. Pero estamos en una mejor situación. Porque hemos estado viendo que el Señor dejó establecido que cada uno de nosotros, ante una situación, ante una necesidad, podemos orar en forma personal. Y hemos dado los pasajes, y yo se los voy a dar en un momento nuevamente. Podemos hacerlo en forma personal. No necesitamos de ningún pastor. No necesitamos de ningún anciano. No necesitamos de ningún falso apóstol. No necesitamos de ningún falso profeta. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Hebreos 4 lo dice clarísimo. Pero como nos han enseñado a depender de los líderes, no hacemos uso de la facultad que el Señor nos ha dado. Yo sé que eso a muchos de ustedes les está golpeando porque creen que estoy hablando herejías. No son herejías. Está bien fundamentado. Yo les voy a dar los pasajes. Pero sigamos adelante. Marcos 6:14. Póngale atención a estos versículos. Esto que está en la pantalla, póngale mucha atención. Finalmente, se apareció a los 11 apóstoles, porque ya no estaba Judas. Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, a los que le habían visto resucitado. Le reprochó su incredulidad. Pero finalmente se apareció a los 11. Y entonces dice el versículo 17, Marcos 16:17, que se le quede grabado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A nosotros? ¿A la iglesia? ¿Verdad que no? Se lo está diciendo a los 11. A ellos. No se lo está diciendo a la iglesia. La iglesia ni existía en ese momento. Entonces se lo dice a los apóstoles del Cordero. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántas señales? 1, 2, 3, 4, 5 señales. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. La primera, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes? Los 11. Hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes? Los 11. Tomarán en las manos serpientes. ¿Quiénes? Los 11. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿Quiénes? Los 11. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los 11. Y dice Pablo en 2 Corintios 12:12, que es un versículo bien interesante también. Con todo, las señales de apóstol. Las señales de apóstol. Y aquí, ¿qué dijo el Señor? Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces Pablo lo dice más resumido. Con todo, las señales de apóstol, o sea, un verdadero apóstol tiene estas 5 señales. No solamente una. El que puede echar fuera demonios, puede hablar otros idiomas, puede tomar en las manos serpientes y no les va a pasar nada. Pueden beber cosa mortífera y no le va a hacer daño. Y pueden poner sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Se tienen que dar las 5 señales en los apóstoles. Ningún apóstol de los que se llaman apóstoles hoy tienen ni siquiera una de estas señales. Ni una sola. Y nos han mal enseñado creyendo
que hablar nuevas lenguas es esa jerigonza. Esas son lenguas del demonio, no son lenguas del Espíritu Santo. Lo que ocurrió en el aposento alto fueron idiomas, no jerigonzas, que fueron mal establecidas en la iglesia de Corinto por las falsas o las mujeres aquellas prostitutas que eran sacerdotisas del templo de Diana. Llevaron eso a la iglesia y la iglesia lo aceptó. Después de que Pablo ya les había enseñado, aceptaron eso. Pero eso es todo lo que tienen muchas de nuestras congregaciones. Las lenguas de tartamudo, dicen, son lenguas de demonios. Porque si tuvieran discernimiento si hablaran otros idiomas, quiere decir que es uno de los 11 y ya no existen. Los 11 ya murieron, ya no están vigentes. Después dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los 11, los apóstoles. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con los apóstoles, con señales y prodigios, Dios testificando con los 11, no con la iglesia, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El problema con las señales que supuestamente están en manifestación hoy día es que no concuerdan con esta definición bíblica. O sea, el problema es que hay gente en la iglesia aplicando a los cristianos lo que Dios les escribió y dio a los judíos, no a la iglesia, no a los gentiles. Y Pedro dice, hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición, porque no entienden las escrituras. El Señor no les ha revelado lo que estamos viendo esta noche. Bueno, sigamos. Las señales en la Biblia son para confirmar, o para aprobar el nuevo mensaje de Dios a través del nuevo mensajero de Dios. El nuevo mensajero es Jesús Nazareno. Entonces, estas señales son para confirmar el nuevo mensaje de Dios, o sea, lo que el Señor vino a enseñar. Delante del pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios, Israel. Por eso habla ahí de varones israelitas. No dice varones gentiles. No es para nosotros. Jesús quiere confirmarles a algunos israelitas algo nuevo que está haciendo, algo que tiene que ver con el nuevo mensaje que está enviando a través de sus nuevos mensajeros. Como ya vimos, Moisés primero, Cristo después, los 12 apóstoles, bueno, aquí no puse a los profetas, los 12 apóstoles y Pablo. Pablo fue el último, el apóstol de los gentiles. Y a él se le reveló directamente. Él no aprendió de los demás apóstoles la doctrina, porque ni siquiera la tenían. La revelación de la doctrina y el surgimiento de la iglesia se le dio a Pablo. Entonces, para nosotros, la doctrina para la iglesia comprende desde el libro de Romanos hasta el libro de Filemón. Ahí está la doctrina para la iglesia. El libro de los Hechos son hechos de los apóstoles para el pueblo de Israel, no para nosotros. Para nosotros es de Romanos hasta Filemón. Estas 5 señales, o sea, tienen que ser las 5 completas.
seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que deben de creer en este caso? Los judíos, no los gentiles. Por eso el Señor decía, cuando habló con la mujer que tenía la hija enferma también, que estaba endemoniada, la mujer sirofeniza, el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, les dijo que no fueran por camino de gentiles, sino que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa de Israel, no para los gentiles. Dice, seguirán a los que creen el evangelio del reino que los apóstoles judíos están por predicar. Así que la promesa de las señales es únicamente para la primera y última generación después de los apóstoles. La primera generación que cree el evangelio del reino que ellos predicaban, porque después del año 70 Israel fue dispersado y ya no tuvieron nación hasta 1948. Hasta ahí se vuelven a juntar Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue incrédulo, no cree en el Mesías, no todos, porque hay judíos que han creído en Jesucristo y son iglesia y son pueblo de Dios judío. Por lo tanto, si alguien dice que tiene una de estas señales, de esas 5, como por ejemplo el don de lenguas o el don de sanidad, según la Biblia, deberían tener también la capacidad de echar fuera demonios, la de manejar serpientes y la de tomar veneno sin que les haga daño. Eso no hay ni un solo hombre en ninguna parte del mundo que haga esto, porque ya no es para nosotros. Dice también Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles, no de otra gente, no de gentiles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Bueno, nos toca el versículo número 29. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Son las 8 en punto, nos vamos a quedar acá. Pero no se olviden de lo que ya vimos, porque aquí el Señor habla de este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero el Señor dijo que si él por el poder del Espíritu echaba fuera demonios, entonces quiere decir que esto tiene otro significado, no lo que nosotros creemos o hemos creído. Les dejo el tiempo y seguimos el siguiente miércoles con los otros versículos de Marcos. Ya vamos a estar llegando al final de Marcos, pero aquí hay una enseñanza bien interesante, esto que hemos visto y lo que sigue, porque ya son los últimos días del Señor sobre la tierra en ese momento, y entonces Él está dándoles un curso intensivo a los discípulos, porque Él sabe que va a partir y entonces quiere dejar bien capacitados a los apóstoles y bien discipulados con conocimiento de todo lo que les esperaba para cuando ya surgiera la iglesia. Entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario o algún aporte, por favor enciende su micrófono y lo vemos.